Un popurrí en cardiología. Primero y principal, yo soy Mariana Candia del Instituto de Cardiología de Corrientes y junto al doctor Migliore, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología y el jefe de cardiología del Hospital Eva Perón, vamos a ser los coordinadores. Como panelistas vamos a tener al doctor Daniel Piscor, al doctor José Pico, a la doctora Silva McCool y al doctor Héctor Gómez Santamaría. La primera charla va a ser sobre enfermedad coronaria en pacientes que hayan recibido radioterapia, el diagnóstico y el manejo contemporáneo. Va a estar a cargo de la doctora María del Carmen Salvia del Hospital Provincial de Rosario. Bueno, buenas tardes. Como me presentó la doctora, mi nombre es María del Carmen Salvía, yo soy concurrente de cuarto año del Hospital Provincial Rosario. El tema que me toca hablar es enfermedad coronaria post-radioterapia, diagnóstico y manejo contemporáneo. A forma de introducción, podemos decir que las enfermedades cardiovasculares son, junto a las neoplasias, la principal causa de morbi-mortalidad en pacientes que han recibido tratamiento por cáncer. El manejo de estos pacientes a los cardiólogos clínicos nos plantea un gran reto, ya que no contamos con una evidencia clara y abundante en este tema en el campo de la cardiología. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta es el desarrollo de protocolos de prevención y diagnóstico y tratamiento precoz de estas patologías y de estas complicaciones que llevan a lo que es la cardiotoxicidad y que esta entidad, la cardiotoxicidad, no nos debe generar la suspensión de tratamiento ni aumentar los costos y reducir los resultados desfavorables en los pacientes. Y esto es fundamental, tanto como cuando hablamos de los heart team, en lo que respecta a la cirugía cardiovascular. En este tipo de pacientes también debemos formar un equipo interdisciplinario para el manejo óptimo de este tipo de pacientes. La afectación cardíaca no solamente la vamos a encontrar por efectos adversos de la medicación que nosotros utilicemos y de la radioterapia, sino también las complicaciones propias que puede producir la patología oncológica en estructuras tanto como el corazón o los grandes vasos. Y esto es otro punto a tener en cuenta, que en los últimos años el tratamiento oncológico de algunas patologías ha sufrido una enorme modificación y evolución favorable para este tipo de pacientes, pero con mayor repercusión a nivel cardiovascular. Bien, hablando ahora, perdón que mire, pero quiero ver si ¿va pasando bien? Bien, con respecto ahora un poco más, ahondando en lo que es el tema en sí, cuáles son los efectos de la radioterapia y en relación al fraccionamiento de dosis y cuáles son las dosis que el paciente va a recibir. Bien. Un punto a tener en cuenta es esto que hablamos aquí, ¿sí? La radioterapia es una importante causa de enfermedad cardiovascular, en especial en pacientes que reciben radioterapia a nivel torácico, específicamente en lo que son las patologías del cáncer de mama, el linfoma Hodgkin y en aquellos pacientes que deben recibir una radioterapia de cuerpo completo cuando son preparados para un trasplante de médula ósea. Los factores que influyen a la cardiotoxicidad de la radioterapia hay que tenerlos en cuenta cuando estos pacientes son asistidos por el cardiólogo con sus complicaciones, porque debemos tener en cuenta esto que voy a mencionar, es
la dosis total de la radiación y el fraccionamiento. O sea, nosotros debemos tener en cuenta cuál fue la dosis que el paciente recibió de radioterapia y cuántos ciclos de radioterapia el paciente recibió. O sea, no solamente la dosis, sino también en cuántas oportunidades el paciente recibió tal dosis en su tratamiento. La cardiotoxicidad no solamente va a afectar lo que es el músculo cardíaco, sino las estructuras de todo el sistema cardiovascular, ya sea el músculo, las válvulas y los grandes vasos. Y obviamente el sistema de conducción, el sistema eléctrico. Lo que más nos va a importar a nosotros es la lesión que genera la terapia de radiación, que afecta a las células endoteliales, generando inflamación y fibrosis. Bien. Esto es un poco lo que dijimos antes. O sea, el diagnóstico y el tratamiento no difieren de la enfermedad cardiovascular convencional, pero bueno, estos puntos que nombramos anteriormente hay que tenerlos en cuenta para el tratamiento posterior. A forma de repaso, la radioterapia puede producir enfermedad pericárdica, derrame pericárdico, pericarditis aguda, pericarditis constrictiva, miopatías y lo que más nos interesa de esta charla es la enfermedad a nivel vascular, generando afectación de las arterias coronarias, la enfermedad coronaria microvascular y la arteria carótida. En otro punto, la enfermedad valvular es otra de las complicaciones, anomalías de la conducción manifestándose a través de bloqueos de rama o bloqueo atrioventricular. Bien. En este gráfico resume un poco lo que veníamos hablando. La enfermedad cardiovascular producida por radioterapia, nos vamos a encontrar con la pericarditis constrictiva, la enfermedad valvular, la cardiomiopatía, las arritmias y la enfermedad arterial, ¿sí?, que es la vedette de la charla. En este gráfico, como podemos ver, en esta curva de arriba, es la incidencia acumulada de miocardiopatía, o infarto de miocardio, que podemos ver en base a la dosis que el paciente recibió, cuándo puede aparecer. Entre el 1,9 y el 7,9 de los pacientes que han recibido radioterapia desarrollan enfermedad coronaria a partir de los 10 años. Y acá podemos ver, en relación a la dosis, vemos que una dosis mayor a 3.500 grays de radiación cardíaca es la de mayor incidencia a partir de aproximadamente entre los 10 y 20 años, con un rango medio de los 12-15. Bien. Las dos patologías que más habitualmente generan este tipo de complicaciones son el cáncer de mama y el linfoma Hodgkin. El cáncer de mama, en primera instancia, varía según el tipo, según la ubicación en qué mama, si es derecha o izquierda, la incidencia de la cardiotoxicidad por radiación, eso es un punto a tener en cuenta. Van a ver que las pacientes, o los pacientes mejor dicho, que padecen cáncer de mama a nivel izquierdo, tienen mayor incidencia de toxicidad cardiovascular. Como ven acá, en este punto, los pacientes que reciben radiación del lado izquierdo tienen más del doble de incidencia de enfermedad vascular, siendo la arteria descendente anterior la arteria más afectada de las tres arterias epicárdicas. Y esto es importante porque se ha visto en los últimos años una mejora en la incidencia de los rayos X hacia el cuerpo en este tipo de patología, tratando de evitar la cardiotoxicidad por radioterapia
siendo mucho más específico sobre el tumor y no de forma generalizada en toda la región del tórax. Con respecto a la enfermedad de Hodgkin, podemos decir que históricamente la irradiación del tórax en campo del manto, con una radiación total, una dosis entre 35 y 45 grays, se usaba como tratamiento de esta patología, generando un aumento de la muerte cardiovascular cuando los pacientes recibían una dosis por encima de los 30. Esto es importante también cuando el corazón recibe una dosis de 25.5 en campo de manto, ya se ven alteraciones de consideración a nivel vascular. Hablando un poco ya de lo que es la fisiopatología de la cardiopatía inducida por radiación, podemos decir que es poco probable que los cambios degenerativos que nosotros esperamos encontrar en un paciente añoso o con una gran carga de factores de riesgo cardiovasculares, en este tipo de paciente no lo vamos a encontrar, pero sí vamos a ver una evolución muy tórpida, muy acelerada de lo que es la ateroesclerosis, la formación de trombos, y ahora vamos a ir viendo por qué. Este dato es muy importante porque lo vemos lamentablemente una vez que el paciente ha fallecido. En un tercio de las autopsias de este tipo de pacientes revelan que ellos tienen un porcentaje de lesión mayor al 75%, independientemente de los factores de riesgo y la edad. Esto también es importante, que es la lesión típica de este tipo de pacientes, es la fibrosis intersticial, que la vamos a ver predominantemente al año del primer ciclo de radiación. Esto lo podemos evidenciar específicamente al año, pero ya a las 2 horas del paciente haber recibido radiación vamos a ver cambios mínimos que son específicamente de inflamación a nivel celular con pérdida de la unión celular, y eso predispone al edema y a la muerte celular. Y esto también es importante porque al existir lesión a nivel endotelial hay activación y liberación de citoquinas, y esto es lo que produce esto que yo decía anteriormente, el aflojamiento de la unión estrecha con aumento de la permeabilidad, edema y muerte celular. Esto también es importante porque la fibrosis va a tener una distribución perivascular, esto va a generar hipoxia y es el motivo principal de la fibrosis tisular en un momento posterior que después lo vamos a ver en un resumen. Este es otro punto a tener en cuenta. Este daño endotelial expone al factor de von Willebrand, estimulando la formación de trombos y oclusión capilar. Esto también es importante, la isquemia, ¿sí? Tiene cambios histopatológicos que son más evidentes, o sea, su presentación va a ser mucho más evidente a nivel subendocárdico. Esto es lo que hablábamos anteriormente, ya lo habíamos nombrado. La radiación acelera el proceso de aterosclerosis, causando una lesión endotelial directa. La placa que se forma no es típicamente la placa de un paciente con una cardiopatía isquémica que nosotros estamos acostumbrados a evaluar, sino que tiene en vez de tener mayor componente lipídico, estas placas de ateroma se caracterizan por tener mayor cantidad de tejido fibroso. Pero bueno, también tienen depósitos lipídicos como dice, ¿no?
Y esto también es importante porque la alteración no solamente afecta una capa, sino que las afecta en su totalidad. La íntima, la media y la adventicia de la arteria están afectadas en este tipo de arteriopatía por radiación. No solamente vamos a encontrar alteraciones de la micro, sino también que vamos a encontrar alteraciones de la microvasculatura. Por eso en este tipo de pacientes es importante tenerla en cuenta y no dejar de lado este tipo de hipótesis diagnósticas. Y bueno, en resumen, esto es un poco lo que hablábamos anteriormente. Hay 3 tipos de mecanismos de la fisiopatología de la enfermedad coronaria inducida por radioterapia: la inflamación aguda, que afecta específicamente el endotelio, la fibrosis, que afecta el endotelio y el miocardio, y el estrés oxidativo, que es la última etapa, que es la transición, como dice el cuadro, de inflamación aguda a fibrosis, afecta específicamente el endotelio. O sea que esto es a nivel vascular, a nivel vascular, a nivel vascular y a nivel de la estructura del miocardio. Y esto es lo que yo les decía anteriormente, la incidencia de este tipo de pacientes es entre el 1,9 y el 7,7% de los pacientes entre los 10 y 20 años posterior a la radiación mediastinal. A forma de resumen, paciente que fue expuesto a una radiación a nivel del tórax presenta injuria a nivel microvascular, con injuria a nivel vascular de la macrovasculatura. Esto lleva a una reducción de la densidad de los capilares, y el último paso es la isquemia miocárdica, con todo lo que decía anteriormente. Obviamente que el último paso de todo esto es la falla cardíaca, pero bueno, no es tema de la disertación. Importante a tener en cuenta, este tipo de pacientes no tienen lesiones de un solo vaso, sino que pueden tener lesiones de 2 o 3 vasos y afectación del tronco, con una estenosis en un porcentaje mayor o igual al 70%. Clínicamente se presenta de la misma manera que cualquier otro paciente con enfermedad cardiovascular, presentando angina o infarto de miocardio. Esto es lo que decíamos anteriormente, la aceleración rápida de la formación de la placa de ateroma. Una de las características es la presentación de infartos en pacientes jóvenes. Esto es importante también, cuáles son los segmentos que se ven más afectados en las arterias epicárdicas, específicamente, como dijimos anteriormente, la coronaria derecha es la arteria más afectada, afectando su tercio medio y distal. Y esto específicamente en el paciente que recibe radiación en tratamiento por cáncer de mama izquierda, y las lesiones ostiales pueden ser a nivel derecha o izquierda, en todo lo que es en relación